Génesis capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu inmenso amor, por tu infinita bondad, Padre, porque tú has sido fiel a tus pactos y a tus promesas, porque eres un Dios que nunca falla, un Dios grande y maravilloso que nos ha amado con amor eterno, de tal manera que Jesucristo vino a morir por nosotros, a derramar su sangre por nosotros. Te damos gracias, Señor, porque por tu llaga somos sanos, por la pobreza que tú llevaste en esa cruz somos prósperos, Señor, y por la corta vida que tú tuviste nosotros somos de larga vida, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros. Te pedimos revelación y sabiduría abundante, Padre, para que caiga en nuestros corazones como terrenos fértiles y pueda fructificar abundantemente, Señor. Gracias, Padre Celestial. En esta mañana yo declaro que soy lo que tu palabra dice que yo soy, que yo tengo lo que tu palabra dice que tengo, y que yo puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de tu Espíritu. Amén. Muy bien, pues el tema del pacto de bendición es el principio del Evangelio de Dios. Se culmina con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Se culmina con la sangre derramada de nuestro Señor Jesús. Ahí culmina el pacto y es un pacto de abundancia, de salud, de prosperidad económica, de largura de años y de días, de paz, de armonía, de amor, de felicidad, de éxito aquí en la tierra y de reinado. Eso es el pacto que hizo Dios, primero con Adán, luego con Noé y posteriormente con Abraham. Vea usted el pacto, Génesis 12, versículo 2: haré de ti una nación grande, te bendeciré. Eso se cumple en la época de Abraham. Fue riquísimo en oro, en plata, en ganado, y aparte les dio la tierra que le prometió. No nada más eso, sino le dijo: engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre se conoció en la época de Abraham, y ahorita en la actualidad Abraham es uno de los hombres más mencionados a nivel internacional. ¿Sabía que lo predican tanto aquí como lo predican en Japón? Hablan de Abraham. Es un hombre que lo conoce toda la tierra. Engrandecido fue el nombre de Abraham. Pero yo quiero llegar a la segunda parte donde dice: serás bendición. Serás bendición significa que Abraham, nuestro padre según la carne, reconocemos que venimos de ese linaje y él iba a ser bendición para nosotros, porque a través de la fe de Abraham nosotros recibimos la herencia en Cristo Jesús. Se culminó esa herencia. Si Abraham no hubiese tenido fe, ¿qué hubiera pasado? Si de Abraham venía nuestro Señor Jesucristo según la carne, venía de Abraham, de ahí venía. Tan es así que le decían a nuestro Señor Jesús hijo de David. ¿Sí has escuchado que le decían hijo de David? Entonces un hombre le dijo hijo de David, reconociendo que de esa descendencia según la carne venía el Cristo, nuestro Señor. Pero esa parte donde dice engrandeceré tu nombre, quiero que la entienda bien. Engrandeceré tu nombre significa que es un nombre de renombre, una persona que todo el mundo reconoce que Dios está con él. ¿Por qué cree que el mundo conoce que Dios está con los seres humanos, con nosotros o con los demás seres humanos que han conocido a Dios? ¿Por qué cree que el mundo conoce que está Dios con ellos? Porque mueren de un accidente, porque se mueren de un cáncer, ¿saben que Dios está con ellos? Porque son pobrecitos y no tienen que comer, ¿saben que Dios está con ellos? No. Cuando un nombre es engrandecido, el nombre de Abraham fue engrandecido, era porque los pueblos alrededor conocían que Dios estaba con Abraham. Así como fue enaltecido José,
Así como todo el mundo de esa época conocía a José, porque hacía tratos con José, porque José en Egipto era el que tenía que crear la provisión para salir de la crisis económica, del hambre que hubo en esa época. Y todo el mundo conoció a José, fue engrandecido el nombre de José. ¿Por qué cree? Porque venía del linaje de Abraham. Entonces yo quiero darle a entender y que le quede muy claro a usted, que usted debe entender que usted viene del linaje de Abraham. Si no lo entiende, jamás va a lograr lo que lograron estos hombres. Fíjese bien, engrandeceré tu nombre no nada más era para Abraham, era para nosotros también. Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 era una promesa de herencia para nosotros. Romanos capítulo 4 versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. ¿Cuál promesa? Que sería heredero. Está hablando de una herencia. ¿Heredero de qué? Del mundo. ¿Qué iba a ser? ¿Heredero de qué? Heredero del planeta, para que me entienda. Aquí no está hablando del mundo cuando se refiere a la humanidad sin Cristo, no se refiere a ello. Heredero del mundo está hablando de tierras, porque ahorita vamos a ver que Dios le promete tierras a Abraham. Sin embargo, dice que no por la ley de Moisés fue dada a Abraham o a su descendencia. ¿Cuál descendencia? ¿Los israelitas o las naciones? Le pregunto yo a usted. Las naciones. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. O sea, si los herederos son los israelitas que vivieron bajo una ley mosaica, entonces es como si Dios no hubiese prometido un pacto, no hubiese hecho un pacto. Vana resulta la fe y anulada la promesa. No nada más era para los de la ley, los israelitas que cumplían una ley mosaica. Por eso dice Pablo, vana resulta la fe. 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia. ¿Cuál gracia? A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Para quién iba a ser la promesa? Para Abraham y para su descendencia. Sea firme. ¿Pero por qué va a ser firme? Por algo que se llama fe. ¿Está entendiendo? Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para que es la que es de la ley, no solamente para los judíos. Entienda este concepto que dijo Pablo. O sea, no solamente la promesa es para los judíos. ¿Está captando? No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de ¿quién? De todos nosotros. ¿De quién hablaba Pablo? Ya hablaba de los gentiles, de la humanidad en general, de las naciones que Dios iba a bendecir a través de Abraham. Entonces la promesa era para ¿quién? Para nosotros. Dije, es para mí la promesa. Desafortunadamente en el cristianismo le habían hablado pura religión, pura religiosidad, puras obras, pura ley, algo que no les iba a funcionar y no estaba funcionando. ¿Sabe por qué no estaba funcionando? Porque el ser humano se moría a corta edad. Dígame si o no. Yo conozco a muchos que se fueron a los 30 años. Pero usted va a conocer a los judíos, a esos judíos que han creído este pacto. ¿Sabía que Google, los dueños de Google son judíos que creen en ese pacto? Google, el buscador número 1 a nivel internacional. ¿Ha escuchado Google? ¿Lo ha visto por internet? ¿Quién cree que son los creadores? Israelitas que creen en el pacto abrámico,
que vienen y ellos se consideran del linaje de Abraham, que lo reconocen y le dicen: venimos del linaje de Abraham. ¿Por qué? Porque la herencia era para Abraham y para su descendencia. Le voy a dar un listado, pero de personajes que Dios engrandeció el nombre, así como engrandeció el nombre de Abraham, así engrandeció el nombre de personas que creyeron en el mismo pacto de Abraham. Personas que entendieron que venían de la descendencia de Abraham, así como engrandeció el nombre de Abraham, la herencia de engrandecimiento no nada más era para Abraham, era para toda su descendencia, no nada más para los judíos o los de la ley de Moisés, sino para todos nosotros, dice Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿pero por qué ellos tienen ese renombre? ¿Por qué cree que son de renombre y personas grandes a nivel internacional? ¿Por qué cree usted? Porque ellos tienen años creyendo esto del pacto de Abraham, entendiendo que el pacto es para ellos, recibiendo el pacto. Tan es así que le dicen Padre Abraham. En el cristianismo realmente se ha enseñado, lo voy a decir en estas palabras para que nuestros amigos de internet nos escuchen, se ha enseñado algo que se llama, no lo digo, el apóstol Pablo lo dijo, ¿quiere que se lo diga? Bueno, vamos a Filipenses capítulo 1. ¿Qué le parece? No lo voy a decir, lo dice Pablo, amigos del internet. Filipenses capítulo 1. Creo que no es el 1, ahorita le digo que... Mejor luego se los digo, ¿no? Hay una parte ahí que Pablo dice: todo lo demás que yo he aprendido lo tengo por basura. Y dice una traducción, lo tengo por estiércol. Pablo era uno de los eruditos grandes en la ley, ¿sabía? Y Pablo dijo: todo eso lo tengo por basura. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y la excelencia del conocimiento de Cristo representa entender que tenemos un pacto. Si lo encuentro luego me dice, por ahí es en Filipenses 3, capítulo 3. Pero cuántas cosas, en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por... ¿Cómo tenía esas cosas anteriormente que le enseñaron? Por basura. ¿Para qué? Para ganar a Cristo, es decir, para tener mi herencia en Cristo. Todo lo que había aprendido Pablo en la ley de Moisés no le sirvió para sanar de una enfermedad. Todo lo que Pablo conoció de la ley no le sirvió para ser libre y nacer de nuevo. Solamente nació a través del conocimiento de lo que Jesucristo hizo por él. ¿Verdad? Y luego dice el 9, y ser hallado en él, es decir, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces, cuando usted conoce realmente su pacto, va a entender que todo lo que aprendió anteriormente solamente fue la salvación. Si usted estuvo en una iglesia cristiana, solamente fue salvo para irse al cielo, pero no podía salir de las enfermedades, no podíamos salir de la pobreza. Pero a través del conocimiento del pacto de bendición, y no digo que somos la única iglesia que enseñamos esto, no, hay muchas iglesias a nivel mundial que enseñan esto, ¿me entiende? Regularmente en la tradicional cristiana no lo enseñan. Al contrario, hay una imposición en querer dominar a los otros seres humanos, en la forma de vestir, en la forma de comportarse,
en la forma de ser, y les andan diciendo que no hagan. En eso se centra todo el evangelio del cristianismo. Pero cuando entendemos y conocemos este pacto, se va a dar cuenta la gran diferencia que hay. Si con este tema usted no tiene que volverlo a repetir, este tema tiene que volverlo otra vez a escuchar a través de internet, a través de audio, y no nada más escucharlo con nosotros, sino con otros predicadores de fe. El tema de la bendición, el tema del pacto. Entonces dijo Pablo que tenía todo por basura. A lo mejor muchos de ustedes venían de un cristianismo, les ayudaron porque entraron al reino y nacieron de nuevo, pero muchos de ustedes, la verdad, no iban a salir de la misma situación. ¿Por qué le digo esto? Porque yo vengo de ahí. Nací de nuevo, recibí el poder del Espíritu Santo, pero no sanaba a mi hija de la enfermedad que tenía. Yo no sanaba las enfermedades. ¿Me entiende? No salía de pobre. Era una tras otra. Satanás enseñoreándose de mis finanzas. Pero cuando conocemos el pacto de bendición, realmente eso va a traer libertad a ustedes. Debe traer frutos esta palabra que estamos recibiendo el día de hoy. Es para que usted pueda ver manifiesto lo que no había visto antes. Es más, otro tema más importante para que se manifieste la salud divina, no lo va a ver. Aunque le hable de sanidad, es mejor esta enseñanza para que viva en salud divina, ¿sabía? Es decir, que empiece a enfermarse menos, al grado de que su cuerpo no lo toque una sola enfermedad. No hay otro tema más importante para que usted reciba prosperidad financiera, económica. Le pueden hablar de muchos temas, de cómo 7 pasos para prosperar, etcétera. Pero si usted no entiende este pacto, no va a poder prosperar. Necesita entender el pacto. Ese es el tema más importante por el cual se han hecho millonarios muchos, ¿sabe usted? Y le voy a dar el nombre de personajes que se han hecho millonarios por este tema del pacto abrámico. Y los que reconocieron a Abraham como descendientes de él. Le voy a dar un listado, no se ponga envidioso. Google, al contrario, es para que lo tome como ejemplo. Google, el mejor buscador del mundo, fue fundado el 7 de septiembre de 1998 por 2 hombres judíos israelitas que entienden, reconocen el pacto de Abraham, el pacto de bendición, el pacto de abundancia, llamado este hombre Larry Page y Sergey Brin, 2 israelitas. Las computadoras Dell, ¿las ha visto por ahí en el Walmart? Los fundadores, o el fundador de las computadoras Dell, es un hombre llamado Michael Dell, con doble L. En 1984, a sus 19 años, judío israelita que reconoce el pacto abrámico y que actúa en él. Las Dell son las computadoras a nivel internacional de las mejores. Y el nombre Dell es el apellido de este hombre llamado Michael Dell, judío israelita, y su nombre está en todo el mundo, en toda la tierra. Dell se escucha. Engrandeció el nombre de Abraham y engrandeció el nombre de Michael Dell. ¿Por qué el cristianismo no ha sido enaltecido? Porque no ha entendido este pacto. Se han pasado en pura religiosidad. Con todo respeto a mis hermanos evangélicos, le voy a dar otro nombre. He escuchado Lotus. El nombre Lotus es un organizador de computadoras fundado en 1982 por Mitch Kapori y Jonathan Sachs, 2 judíos israelitas que reconocen el pacto de Abraham. Y así sucesivamente le voy a seguir mencionando. ¿Cómo se dice, Michelle? Oracle.
Oracle se escribe, pues, para que me entiendan. Es una empresa que trabaja con circuitos integrados, es una diseñadora y una fabricadora de circuitos. Está a nivel internacional, también fundada por judíos. Una marca Taito, es una marca japonesa, es un Taito, usted lo escucha, son japoneses los dueños, no, son judíos. Taito significa judío del lejano oriente, es fundada por judíos. El sistema bancario mundial, las cuentas bancarias, los bancos, tarjetas de crédito, etcétera, todo eso, ¿por quién cree que fue fundado? ¿Por norteamericanos? No, fue fundado por judíos. ¿Sabía usted? El sistema bancario internacional. Cuando usted va a Bancomer, Santander, Banorte, les vamos a dar publicidad y luego se las cobramos por YouTube. Cuando usted ve esos bancos, todo ese sistema bancario fue fundado por judíos. Personas que reconocieron el pacto abrámico, que lo entendieron y operaron en él. El sistema bancario mundial fue fundado por los Rothschild. ¿Ha escuchado Wikipedia en internet? Que es donde sus hijos hacen la tarea. Cristianos haciendo la tarea en base a un programa judío que entendieron el pacto abrámico. Wikipedia. He escuchado la Metro Goldwyn Mayer. Nunca he escuchado la compañía esa cuando ve las películas. Hizo Metro Goldwyn Mayer. ¿Quién cree que son los dueños? Los Goldwyn Mayer, que son israelitas que reconocieron el pacto de Abraham. He escuchado la 20th Century Fox, compañía de cineastas a nivel internacional, fundada por judíos israelitas que reconocieron, entendieron que venían del linaje de Abraham y que le dicen padre a Abraham. La Warner Bros., ¿lo he escuchado? Fundada por judíos. Hermanos Warner, para que me entienda, judíos israelitas que entendieron este pacto desde hace bastantes años. A sus descendientes, los judíos, siempre le han inculcado eso. Tú tienes tu padre Abraham, con el cual Dios hizo un pacto, y la bendición que le prometió a él es para ti, hijo mío. Fue para mí, ya la recibí, te la retransmito a ti. ¿Enseñaron eso en el cristianismo? No. Mujeres, pónganse velo, usen las faldotas, no se pongan perfume, ni aretes, no usen joyas. Eso se escuchaba y se escucha en el cristianismo tradicional evangélico. Universal Studios, ¿has escuchado los Universal Studios? ¿Por quién cree que está fundado? Israelitas que entendieron el pacto abrámico. ¿Ha escuchado la compañía Marvel, también de películas, caricaturas? ¿Ha escuchado Levi Strauss? Levi's, para que me entienda. ¿De dónde quiere que viene el nombre Levi's? De la tribu de Leví. ¿Ha escuchado Max Factor? El que usa ustedes, mujeres, y que van y lo compran por allá, esos productos de Max Factor. ¿Lo han escuchado? Debieron haberlo fundado ustedes y les hubieran enseñado esto a sus antepasados. Pero como les enseñaron pura religión, ¿quién cree que son los Max Factor? ¿Quién cree que lo fundó? Compañía internacional, los israelitas, porque ellos sí entendían esto que les estoy enseñando. He escuchado la marca Estée Lauder, Hugo Boss, de perfumes, Dolce & Gabbana, ropa fina, cara, ropa, tiene línea de joyas, perfumes. ¿Por quién cree que están fundados estas marcas? Dios engrandeció el nombre de estas personas. ¿Por qué? Porque ellos entendieron que si engrandeció a su padre Abraham, también eso venía para su descendencia, es decir, para ellos. Pero dice Pablo, no es para nada más la descendencia que viene a través de la ley, es decir, los judíos,
sino es para la descendencia que es de la fe de Abraham, de la fe, del pacto, de la promesa de fe, es decir, todos nosotros. ¿Ha escuchado la marca Always, Kotex, Dove, Clorox, Lux, Bic, Pringles? ¿La ha escuchado? ¿La ha visto en los centros comerciales? Debimos haberla fundado nosotros, debimos haberla creado el cristianismo. ¿Pero qué hizo el cristianismo? No nos enseñó este pacto. Últimamente, ¿sabe cuánto tienen enseñando esto del pacto de Abraham? Algunos tienen por ahí como 10 años, un poquito más, otros como unos 20 años. Pero en cierta línea nada más, hablando de Kenneth Copeland y otros hombres de palabra de fe, enseñando el pacto de Abraham, el pacto de bendición, el pacto de abundancia. Nada más ellos lo han enseñado. Y últimamente ya lo han retomado otras congregaciones, como es Cristo para las Naciones, como es algunas iglesias por ahí de las asambleas de Dios, han retomado este tema. Muy a la ligera, pero lo han retomado. Sin embargo, usted ve a Kenneth Copeland con un avión transnacional, un hombre magnate petrolero, Kenneth Copeland. El nombre de Kenneth Copeland se escucha en todo el mundo, ¿sabe usted? Escuchan a Kenneth Copeland porque Dios engrandeció el nombre de Kenneth Copeland, hablando de un cristiano, para que me entienda. Dios engrandeció a hombres en el cristianismo, pero que le agarraron a esto hace 20 años, 25, 30 años aprox. Pero nunca para que llegara a México, imagínense. ¿A quién es el culpable de toda esta tragedia que tenemos? La religiosidad. Satanás, que metió doctrinas que no nos iban a ayudar, ni a sanar, ni a prosperar económicamente, mucho menos a hacer de renombre. Al contrario, cuando se conoce de alguien y sale en el periódico, no, es que pastor violó a una jovencita y en la cárcel. Ese es el renombre que han tenido. Hermano, se ve que te está muy adolorido contra el cristianismo, me dijo una hermana en Culiacán. No, estoy hablando la verdad, ¿verdad? Yo dije que les iba a hablar la verdad. Si alguno de ustedes se ofende, ámeme más, ¿verdad? ¿Qué más dice? El 22% de los premios Nobel lo han recibido, ¿quién cree? ¿Mexicans? No, los israelitas. Y el 60%, más del 60% de los premios en tecnología y ciencia, ¿quién cree que lo ha recibido? Los israelitas, que entendieron este pacto abrámico. Y así pudiera seguirle contando gran parte de todo lo que hay a nivel internacional y han logrado a estos hombres que han entendido este pacto de bendición. Por eso más vale que se ponga listo en escuchar esto y le agarre. Porque si no, como dicen allá en Sonora, no en Sinaloa, no vamos a salir de pericos perros. Así dicen allá, se escucha feo, ¿verdad? Y yo dije, yo no tengo que ser uno más que viva en pobreza, en enfermedad, y que sea la estadística de los cristianos que me estoy muriendo antes de tiempo. No, yo tengo que agarrarle este pacto, ¿me entiende? Tengo que agarrarle este pacto porque no quiero ser una estadística de lo malo, al contrario, quiero ser una persona realmente que manifieste el pacto de bendición. Yo no busco el engrandecimiento propio, ni usted busque su propio engrandecimiento. Solamente crea en este pacto y Dios lo engrandecerá a usted. No buscamos el engrandecimiento de nadie, ¿estamos de acuerdo? Y siempre la gloria se la damos a Él, porque de Él proviene todo. Como dijo Abraham cuando llegó y quitó todo lo que de esos reyes que se habían llevado a su sobrino Lot. Regresó con Lot, regresó con los bienes de esos reyes, con 300 y tantos empleados armados que pudieron contra ejércitos grandísimos. Este hombre regresa y llega el rey de Sodoma, dice
dame solamente los hombres y quédate con los bienes. Y dice Abraham, ¿qué cree que le dijo Abraham? Yo no te voy a aceptar nada, rey de Sodoma, para que no digas que tú fuiste el que me bendeciste, sino que mi bendición viene, alzo mis manos porque viene del Dios Altísimo. ¿Me entiende? Esa es la actitud que han tomado muchos judíos. Mi bendición viene de allá. Yo confío en Él, no confío ni en mi trabajo, ni en mis finanzas, confío en Él. Entonces por automático a usted le viene la recompensa. Hebreos capítulo 6 dice, para que por medio de dos cosas que son incambiables, la fe, la paciencia, la sangre y el pacto que hizo Dios, Dios juró por sí mismo. Fíjense, cuando hizo la promesa Abraham juró por sí mismo, ¿sabía? ¿Por qué juró por sí mismo? Porque dijo, esta palabra no les va a fallar. Juro por mí mismo de que no les va a fallar este pacto. Y ese pacto lo confirma en Cristo Jesús. Génesis capítulo 15. Comienza a actuar en este pacto. Sea alguien que Dios utilice para engrandecerlo. No busque usted el engrandecimiento, busque primeramente el reino de Dios, como dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, y todo lo demás le llega porque usted entiende este pacto de reino, este pacto de bendición. Génesis capítulo 15 versículo 7, le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar, ¿qué? Esta tierra. Dios sacó a Abraham de un lugar para darle, ¿qué? Bienes materiales. Esta tierra, dice. Y luego le contesta Abraham en el 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Fíjense, ¿en qué usted puede conocer que tiene la herencia de la bendición, de la abundancia? ¿En qué usted puede conocer? Sería buena pregunta que usted le hiciera a Dios, ¿verdad? Repita conmigo, Señor, ¿en qué he de conocer que la abundancia de bienes, riquezas, salud, larga vida me pertenece? ¿En qué he de conocer, Señor, que me pertenece? Y Abraham, vean lo que hace Dios con Abraham, le contesta, versículo 7, le dijo, yo soy Jehová. El 8 dice, ¿en qué conoceré que he de heredar? ¿En qué va a conocer usted que va a heredar la abundancia, la bendición, la salud, etcétera? Le dijo el Señor, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. ¿Qué cree que representaba un carnero de 3 años? De repente usted dice, pero Señor, ¿en qué he de conocer? ¿En qué he de conocer, Señor, que he de heredar esto? Pero de repente el Dios le sale, pues tráeme un carnero, tráeme esto, tráeme el otro, ofréceme esto, ofréceme el otro. ¿Qué cree que le estaba mostrando Dios a Abraham? Porque más adelante dice que partieron por la mitad, excepto los palominos, pero partieron por la mitad los carneros y todos esos animalitos. Significa que hubo un derramamiento de sangre, ¿verdad? Significa que hubo un sacrificio, ¿verdad? ¿Qué cree que le estaba mostrando Dios a Abraham? ¿En qué de conocer? Le pregunta a Abraham. Dios le dice, bueno, vas a conocer en que hay un cordero que va a venir a morir por la humanidad. Ahí vas a conocer que tú eres heredero también de este pacto. Eso es para ustedes. ¿En qué conoció a Abraham? En que Abraham entendió que iba a venir Jesucristo, mucho más de 2000 años posteriores a la época de Abraham, que iba a venir alguien a derramar su sangre por la humanidad. Pero Dios se lo tenía que mostrar a través de corderitos en esa época. Pero Abraham entendió el mensaje, para que me entienda. Y si no lo entendió, más adelante vamos a leer que Dios le puso otro mensaje, le puso otro ensayo, para que me entienda, otro ejemplo de que iba a venir un cordero en Génesis 22. Pero ahorita vamos a ir para allá. Sin embargo, leemos, y usted ve por ahí la historia.
donde Dios le platica a Abraham y le dice, bueno, tu descendencia también, o parte de tu descendencia va a estar esclava 400 años. Está hablando de Egipto, ¿verdad? Ahí le muestra toda esa actitud, todo lo que iba a acontecer, le muestra a través de una palabra profética, una palabra de sabiduría. Más adelante, en el versículo, después que termina de decirle eso, en el versículo 15, Dios le dice a Abraham, fíjense la consecuencia del pacto que Dios hizo con Abraham. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. ¿Se ha dado cuenta lo que formaba parte del pacto de bendición, de que Dios iba a bendecir a Abraham? Le dice el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. ¿Qué significa? En buena vejez. ¿Que iba a morir de un paro cardíaco, de un cáncer? ¿Está entendiendo lo que venía a través del pacto de bendición? Vendía largura de años y de días, y además que tenía que morir en buena vejez. No todo achacoso, no reumático, no con muletas, no en silla de ruedas. ¿Está entendiendo? Iba a morir Abraham en buena vejez. Imagínense, esto va mucho más allá de lo que se nos había enseñado. Entonces, en muchos lugares donde predican a Jesucristo dicen que Dios envía las enfermedades. Imagínense, no conocen absolutamente nada del pacto. Están en pañales, para que me entiendan. Son bebés espirituales. Y estoy hablando incluyendo pastores. Con todo el respeto, mis estimados pastores. Si ellos creen que Dios envía la enfermedad, entonces no entendieron el pacto que Dios le dio a Abraham. Abraham, tú te vas a partir con tus ancestros, pero tú, Abraham, te irás en buena vejez. Vuélvalo a leer el 15, por favor. Tú vendrás a tus padres, ¿cómo? En paz. Tranquilamente se va a ir. No peleado con sus hijos, ni con sus padres. Como muchos que se mueren y ya en los últimos 5 minutos antes de morir quiero que llamen a mi hermano, llamen a mis papás, llamen a mis primos, porque me quiero reconciliar con ellos. ¿No le ha tocado escuchar un caso de esos? Entonces, eso no sucedió con Abraham. Tenía que morir en paz, y luego dice, en buena vejez. Buena vejez significa que no estaba enfermo cuando Abraham se fue con el Señor. ¿Sabía usted que no estaba enfermo Abraham cuando se fue? Buena vejez significa que no tenía que morir enfermo. Entonces, ¿qué pasa con los que dicen que es una prueba de Dios el cáncer o la enfermedad? ¿Conocerán este pacto? Dígame usted nada más así, lo que dice su simple razonamiento. ¿Conocerán este pacto? Cuando el curita ya le dice, hijo mío, la enfermedad viene de Dios, aguántatela, es la voluntad del Señor que tú estés enfermo, hijo mío, te voy a dar los santos óleos. ¿Conocerán el pacto? Están out. Con todo el respeto, mis estimados curitas, con todo el respeto. Pero esto no es echarle leña a nadie, ¿me entiende? Nada más es darle a entender a usted y a nuestros amigos por internet si realmente están en el pacto, si conocen el pacto. El pacto de bendición y de abundancia era buena vejez. Repita conmigo, diga, yo soy de larga vida, y cuando me vaya de esta tierra me voy a ir en buena vejez. No me voy a ir de una enfermedad, ni de un accidente, ni porque me tumbó el caballo. No tiene que morir de un accidente usted. No tiene que morir de un accidente, ¿me entiende? La falta de conocimiento ha hecho que el pueblo perezca, muera a corta edad porque no conocen esto. Sin embargo, respetamos esas creencias, pero no concordamos con ellas, ¿me entiende? Eso es bueno que usted lo entienda. De buena vejez tenemos que
irnos de esta tierra. Génesis capítulo 15, versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto ¿con quién? Con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde tal río a tal lugar, etc. La tierra de los cenezeos, cadmoneos, heteos, fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos, los jebuseos, es decir, toda la tierra estaba hablando. ¿Daré a quién? A tu descendencia. Entonces, ¿por qué le dicen que tiene que usted ser pobre? No conocen el pacto, esos que hacen pacto de pobreza. Hay personas que dicen: yo voy a hacer un pacto de pobreza y voy a andar con guaraches, descalzo toda la vida para agradar a Dios. Entonces no conocen el pacto, porque era la tierra para la descendencia de Abraham. ¿Cuál es la descendencia de Abraham? Todos los que están en Cristo Jesús, es decir, nosotros. Por eso usted ve a judíos israelitas muy bendecidos financieramente hablando, dándole chamba a cristianos que no han entendido este pacto. Qué feo eso, ¿no? Digo, de repente nos debe dar coraje, ¿no? Que tenemos siglos con algo denominado cristianismo y que no se nos haya enseñado esto. Oye, a mí me hubiera gustado que mi bisabuelo, tatarabuelo, le hubiera enseñado a mi bisabuelo a mi abuelo, mi abuelo a mi madre, a mis padres, y mis padres me hubieran retransmitido desde niño esto. Y desde niño, de los 5 años que hubiese entendido yo, ya estuviese viviendo en este pacto y actuando en este pacto, conociendo este pacto. Hubiera sido diferente mi vida. Pero ¿cuándo lo estoy conociendo? En este 2015. Ya lo había escuchado con otros predicadores, pero lo estoy conociendo en este 2015. En este 2015 ha llegado a mi corazón, para que me entienda. Lo había escuchado de oídos, pero no lo había entendido, ni mucho menos lo había recibido en mi corazón. Y segundo, no me lo habían enseñado. Creo que eso es lo que ha traído la ruina a la humanidad, ¿sabía usted? No haber entendido este pacto. Entonces yo te daré a heredar esta tierra, y luego le menciona tal tierra de tales personas, se está refiriendo a toda la tierra. Y si no, verifíquelo, mire en Génesis capítulo 13, versículo 14. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, al oriente, al occidente. Y luego le dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Toda la tierra que percibían sus ojos, que naturales o espirituales, todo lo que él podía entender, Abraham, era para él y su descendencia para siempre. El diablo se ve encargado de impedir que llegara a conocer usted este tema, ¿sabía? ¿Quién es el encargado? Satanás, el diablo. Satanás, el diablo, se ha encargado de que no conociéramos este tema. Conociendo usted este tema, como le digo, tiene que traer resultados en sus cuerpos físicos. Génesis capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Tercer encuentro donde Dios nuevamente contacta a Abraham. Tercer encuentro de Abraham con Dios. Anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo. Fíjense.
y serás padre de muchedumbre de gentes, y no llamarás más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Fíjese bien, ¿por qué cree que le cambió el nombre a Abraham? Dígame usted, ¿por qué cree que le cambió el nombre? Abraham, sin H, significaba un hombre enaltecido, pero Abraham con H significaba padre de multitudes. ¿Por qué cree que le cambia el nombre? Padre enaltecido o alguien enaltecido sin H representaba que Dios ya había enaltecido y engrandecido el nombre de Abraham, y le cambia de nombre para que Abraham entienda que no nada más iba a ser enaltecido él, sino que tenía que ser enaltecido ¿quién? La descendencia de Abraham. Por eso le cambia de nombre y le dice: Abraham, es necesario que tú tengas un hijo, para que a través de ese hijo y de esa descendencia puedan alcanzar todas las naciones la bendición que yo te di a ti, Abraham. Yo te bendeciré, Abraham, y tú serás bendición. Esa parte que viene en Génesis 12, versículos 2 y 3, serás bendición. Debemos de entender que era a través de Abraham que venía la bendición a las naciones. ¿Por qué? Porque a través de Abraham y la fe de Abraham venía nuestro Señor Jesucristo. Génesis 17, versículo 6. Te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti. Reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y el pacto no nada más era para Abraham y Dios, entre Dios y Abraham, sino para ¿quién? Para la descendencia de Abraham, es decir, para todos nosotros era el pacto. Es como si Dios le estuviera diciendo en este momento a ustedes: establezco un pacto hoy contigo, que si tú entiendes que vienes de ese pacto de Abraham, lo mismo que le di a Abraham te lo voy a dar a ti. Eso es lo mismo que le quiere decir en Génesis 17, versículo 7. Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán, etcétera, menciona ahí. Iba a ser heredero del mundo, dice Romanos capítulo 4. No nada más era la tierra de Canaán, era heredero de toda la tierra, de todo el planeta Tierra, para que me entienda usted la descendencia de Abraham. Génesis 17, versículo 15, pero también hace un pacto con Sara, ¿sabía? Génesis 17, 15, dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás más Sarai, más Sara será su nombre. ¿Qué significa Sarai? Sarai significa alguien dominante. ¿Recuerda cuando Sara le consiguió la egipcia para que Abraham tuviera descendencia? El nombre de Sarai era una mujer dominante, y le cambia el nombre a una mujer, a alguien denominado Sara, el nombre es Sara, que significa señora, que significa reina. ¿Por qué le cambia el nombre a reina? También significa que iba a haber una descendencia a través del nombre de Sara. Pero ¿por qué le cambia de ser una dominante a una reina? Porque Sara se sentía inferior porque su sierva Agar había tenido un hijo, de la cual creían ellos que venía la descendencia y la bendición a las naciones. Y por eso Sara se sentía inferior. Le dice: no seas inferior, ahora eres una reina. Ahora los que salgan a través de ti, Sara, son los que van a reinar en todas las naciones, de lo cual iba a venir Cristo y de los cuales iban a venir los reyes aquí a la tierra. ¿Y quiénes son los reyes? Los que hemos recibido a Jesucristo, los que entendemos este pacto, que reinamos en esta vida. Reinar significa que no tengamos que morir de una enfermedad. Reinar significa que no tenemos que estar esclavizados a la pobreza. ¿Está entendiendo? Eso significa reinar. Versículo 16. Y la bendeciré y también daré a ella hijo. Sí, la bendeciré, dice Dios, y vendrá a ser madre
de naciones, también representa el nombre de Sara. Reyes de pueblos vendrán de ella, es decir, la bendición no nada más alcanzó a Abraham, sino alcanzó a la esposa de Abraham. ¿Está entendiendo que no nada más la bendición es para los hombres, sino también para las mujeres? La bendeciré también a ella, dice Dios. Génesis capítulo 17, versículo 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Fíjense, Dios estableciendo un pacto con el hijo de Abraham, el segundo que iba a nacer, pero ya no era de la sierva o de la sirvienta, la egipcia, sino ahora venía de quién, de Sara, porque a través de ella venía la bendición también. Y Dios dice, voy a establecer mi pacto antes de que nazca el niño. Fíjense, qué impresionante está eso. ¿Qué cree que representa que Dios estableció el pacto con Isaac cuando todavía no nacía? Que es lo mismo que usted debe entender para ustedes. Ustedes no nacían en la época de Abraham, no estaban en la época de Abraham. ¿Qué significa? Que Dios está haciendo pacto perpetuo para la descendencia de Abraham, que nos incluía a nosotros. Dios hizo un pacto, cuando lo hizo con Isaac, también lo estaba haciendo con nosotros. ¿Está entendiendo? 21, Génesis 17, 21. Mas yo estableceré mi pacto ¿con quién? Con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. El pacto de bendición y de la abundancia venía no nada más para Abraham, sino para la descendencia que era en Isaac. Dios le dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y no está hablando de los israelitas, para que usted me entienda. No está hablando de los israelitas. Génesis 17, 26. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Qué significa que fueron circuncidados? La circuncisión antes lo hacían en la carne. En los varones dice que circuncidaban el prepucio de una parte de su cuerpo, para que me entienda, de su órgano genital, para que usted entienda. Entonces circuncidaban eso y hacía un pacto en la carne Dios con ellos. Pero ¿por qué tenía que circuncidarlos en la carne? ¿Qué representaba eso? Dios originalmente hace un pacto con Abraham en el capítulo 15. Hace un pacto con Abraham y habla del pacto de circuncisión. ¿Qué representaba? Que tenía que haber un derramamiento de sangre, ¿verdad? Eso significaba un derramamiento de sangre. Sin embargo, el pacto de circuncisión representaba que ellos se apartaban para Dios. Ellos se apartaban para Dios, eso significaba. Pero ¿qué representaba la circuncisión? Tenía algo que ver con el nuevo pacto, se preguntará usted. ¿Por qué ahora no nos circuncidamos en la carne, en el cuerpo, los varones? Mire, vamos a Romanos capítulo 2. No me pierda Génesis 17, vamos a Romanos capítulo 2 para que usted entienda qué significa el pacto de la circuncisión. Dios hace un pacto con Abraham y dice, circuncidarás a todo varón nacido a los 8 días, tú lo vas a circuncidar. Ese era el pacto que Dios hizo con Abraham. Circuncidarás a todo varón nacido en tu casa, al extranjero que viva contigo, tú lo vas a circuncidar. Si le habló del extranjero, significaba que incluía a todas las naciones, no nada más a la descendencia, no nada más a la descendencia de Abraham en la carne, para que me entienda, no nada más a sus hijos naturales. Tú vas a circuncidar a tus siervos, vas a circuncidar a todo el extranjero que viva contigo. Pero ¿qué representaba esa circuncisión? Miren, Romanos capítulo 2 nos habla qué representa la circuncisión. Romanos capítulo 2. Dice el apóstol Pablo, versículo 25 al 29, vamos a leer. Romanos capítulo 2, 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, dice Pablo, o sea, la ley de Moisés.
Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si, pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Es decir, de nada le servía circuncidarse la carne si estaban violando la ley de Moisés, en la época de la ley de Moisés. Pero llega el 28 y Pablo nos revela, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Para que usted entienda que el pacto de circuncisión que Dios habló y le dijo a Abraham, era para Abraham y los que vivían con él, los extranjeros, los siervos, los hijos, la descendencia de Abraham, se tenía que circuncidar todo varón al octavo día. Pero eso representaba, dice el apóstol Pablo, no es la circuncisión la que se hace en la carne, no es, dice Pablo. Por eso el 28 dice, no es judío el que lo es exteriormente, sí, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Esa no es la circuncisión, o sea, no es el pacto realmente que Dios quería establecer, sino, fíjense, que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en la letra. ¿Qué significa esto? Cuando dicen no es judío el que lo es exteriormente, significa que el pacto que Dios hizo con nuestro padre Abraham, en Génesis capítulo 17, hablándole de la circuncisión, ese pacto no corresponde a los que se circuncidan en la carne físicamente, porque todavía los judíos lo hacen. Los israelitas todavía hacen, al octavo día todo varón lo circuncidan. No es para lo que lo hacen en la carne, sino es para aquellos que son circuncidados, donde en el corazón, y lo dice en espíritu. ¿Qué significa? Que son los que son nacidos de nuevo, que han recibido a Jesucristo como Señor y han experimentado el nuevo nacimiento espiritual, por lo cual usted ya no tiene que ir al infierno, para que me entienda. El nuevo nacimiento espiritual representa el pacto de circuncisión que Dios hizo en Génesis 17 con Abraham. Y luego regresamos a Génesis 17, mire, y Abraham, después que Dios le da ese pacto, este es mi pacto, circuncidarás. ¿Qué significa? Que a través de ti, Abraham, vendrá Jesucristo, y a través de Jesucristo, los que reciban a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces habrá el nuevo nacimiento espiritual y serán los herederos del pacto de bendición. Génesis 17, versículo 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. También Abraham se tuvo que circuncidar. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en su casa, el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. ¿Por qué cree que Abraham retransmitió la circuncisión a todos los que estaban ahí? Sean descendientes de Abraham, sean empleados de Abraham, sean extranjeros, de donde fuesen. ¿Por qué cree que Abraham los circuncidó? Porque Abraham estaba simbolizando con esa circuncisión que la bendición iba a ser no nada más para él, ni sus hijos, sino para todas las naciones que tuvieran a Jesucristo en su corazón. Si usted recibe a Jesucristo en su corazón, cree en Él, usted pertenece a este pacto, entra al pacto y comienza a vivir la vida abundante que Jesucristo le prometió. De eso representa el pacto. El pacto no tiene nada que ver con religiones, ni con religión, ni con conceptos tradicionales de lo que se nos ha dicho. ¿Quién es Dios, verdad? No es así. Y ya concluyo con esto. El pacto de circuncisión, ¿lo entendió qué significa en Romanos? El que es circuncidado es aquel que es en el corazón, en su espíritu. El que es nacido de nuevo, en pocas palabras. Luego voy a dejar esta introducción solamente para que el siguiente domingo usted entienda esto. Génesis 22. Este es el quinto encuentro que tuvo Dios con Abraham.
Si usted verifica Génesis capítulo 18, es el cuarto encuentro que tiene. Mire, Génesis 18. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. En el capítulo 18, Dios le habla y nuevamente le confirma a Sara que iba a tener un hijo llamado Isaac. Y dice que Sara se ríe de gozo, de entender que a la edad, ¿qué edad tenía Sara? 99 años, ¿no? A los 99 años tuvo su hijo, es decir, Dios cumplió su promesa. Primeramente le dijo a Abraham, tú serás bendecido y serás bendición de naciones, teniendo Sara 75 años aproximadamente. Después regresa a los 99 años y le dice, Sara, ahora sí vas a tener tu hijo. Sara dice que se ríe y dice, ¿cómo a esta edad voy a poder tener un hijo? En el capítulo 18 de Génesis. Sin embargo, Sara dice que amamantó todavía a sus 99 años a ese hijo llamado Isaac, porque a través de él venía, ¿qué? La promesa de que ese hijo representaba a la humanidad que venía a bendecir Dios. ¿Sabía que Isaac representaba a toda la humanidad? A todos los creyentes, ¿sabía usted? Si no, miren, leamos el 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Luego, imagínense, Dios iba a bendecir le había dado un hijo a los 99 años, y luego, según la mayoría cree, por conceptos erróneos en su mente, por lo que le han dicho que Dios le quería quitar su hijo. Si le dijo, en Isaac te será llamada descendencia, ¿cómo podemos creer que Dios le iba a quitar el hijo? Entonces, ¿Dios estaba fallando a su promesa? No, Dios nunca falla a sus promesas. Pero como leímos ahorita en Génesis 17, Dios hizo que cortara unos corderos por la mitad, que derramara sangre, que sacrificara corderos. Asimismo, Dios le estaba mostrando en Génesis 22, otra vez nuevamente, le está mostrando de que iba a venir un Mesías, un cordero que iba a morir por la humanidad derramando su sangre, que era Jesucristo. Dios estaba haciendo un segundo ensayo. Después de Génesis 17, Dios hizo otra prueba con Abraham. Otro ensayo de la representación de la obra del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así como usted lo ve en Semana Santa, usted ve que Jesucristo lo llevan ahí y luego lo cuelgan y lo sacrifican en una cruz, ¿sí lo ha visto? En otros lugares, en el medio, para allá, para Europa, lo hacen físicamente, ahí sí atraviesan los clavos su cuerpo, sus manos. Sin embargo, eso representaba lo que Dios le quería decir en Génesis 22 a Abraham. Pero Abraham, si leemos en Romanos, y ya con esto concluyo, Romanos capítulo 4, es importante que usted entre a este pacto, no se quede fuera de este pacto. Romanos 4:16. Por tanto es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe en Abraham, de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son, como si fuesen. Y luego dicen que Abraham actuó de esta manera, para que usted comience a actuar en ello. Sea un imitador de Abraham, por favor, en esto. Dice, él creyó, es decir, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué significa que creyó en esperanza contra esperanza? Porque a lo mejor su mente natural, o nuestra mente natural, a nosotros nos dice que hay algo que nada más podemos lograr. Hay algo que solamente podemos tener.
Nuestra mente natural nos dice que hay algo que podemos inclusive tener económicamente hablando, de dinero para alimentarnos o de salud física. Nuestra mente nos dice una cosa, ¿por qué? Porque la ciencia médica da un diagnóstico. Pero Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Esta mujer de 99 años ya no podía tener hijos, además era estéril. Además por la edad no podía tener. La esperanza, ¿qué significa? La esperanza era lo que su mente le decía. Ya no puede tener hijos Sara, porque tiene 99 años, porque aparte era estéril. Esa es la esperanza humana natural, lo que la mente dicta. Pero en esperanza contra esperanza, significa que la esperanza, lo que Abraham tuvo fue la fe para creer que independientemente que lo que su mente pensara, independientemente del cuerpo de Sara, independientemente que era estéril, independientemente de la edad que tenía Sara, no dependía de esa esperanza, sino dependía que él tenía cimentada y puesta su fe en la promesa de la palabra que Dios dio, que la palabra era: serás padre de multitudes. Y Abraham creyó en esperanza contra esperanza y se dio el milagro creativo para que él fuese padre de multitudes. En pocas palabras, independientemente de cómo usted pueda ver las circunstancias económicas, físicas, no importa cómo usted las pueda ver, no dependemos de lo que diga alguien, un ser humano, que es la esperanza humana, que es lo que la ciencia médica dice, que es lo que la crisis económica dice. No dependemos de lo que los medios dicen que está difícil la situación en el país, no dependemos de eso. Esa es la esperanza humana, eso es lo que los medios dicen. Nosotros debemos de ser imitador de Abraham, que por la fe y la paciencia obtuvo la promesa de que Dios juró por sí mismo que ese pacto de bendición y de abundancia que era para Abraham, lo recibió Abraham. Tan es así que murió en buena vejez. Usted no tiene por qué morirse de una enfermedad antes de tiempo. Usted no tiene por qué vivir toda la vida pobre, porque Abraham fue riquísimo en oro, en plata, y lo mismo que le prometió a Abraham también le corresponde a usted. Pero usted tiene solamente que actuar en la fe que tuvo Abraham. Usted tiene que comenzar a actuar en esa fe, porque la fe esa no ve lo natural. La fe no ve que las circunstancias están difíciles. La fe no ve lo que recibe como remuneración de su empleo. La fe no ve lo que la ciencia médica, la mente, en pocas palabras, la fe no ve lo que la ciencia médica dice de lo que nosotros tenemos, sino nuestra fe debe estar cimentada en la palabra de bendición que Dios dijo: bendeciré a ti, Abraham, y a tu descendencia después de ti por todas las generaciones, por pacto perpetuo. Es decir, Dios juró por sí mismo que Él nunca les iba a fallar. No le falló a Abraham y no les fallará a ustedes. ¿Lo puede recibir eso? Recíbalo, porque es parte de lo que Dios le prometió a ustedes. Vida abundante. Vida abundante no significa morir a corta edad. Vida abundante no significa estar en pobreza. Por consecuencia, dice Romanos capítulo 4, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que había dicho, así será tu descendencia. Y luego dice el 19, fíjese que le quede muy claro: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Es decir, ya estaba viejito Abraham, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, fíjese, dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Independientemente de las circunstancias, lo que diga la ciencia médica, lo que digan los medios de comunicación, que no se puede, que la crisis está muy dura, no dependemos nosotros de eso. Dependemos de que Dios dio una palabra de bendición para Abraham, mi padre, y para su descendencia que soy, yo merito. Y usted también. De eso dependemos, de una palabra que Dios dio. Pero viene Satanás a querer meter crisis, a querer meter en su mente que no se puede, a querer meter: oye, pero si había sido sano, ¿por qué todavía me sigue doliendo? Satanás viene a meter duda, incredulidad, pero usted no debe de, fíjese, dice, se fortaleció en fe,
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Cuando vean las circunstancias adversas más difíciles que Satanás quiera meter en sus mentes, entonces usted fortalézcase ¿en qué? En fe. ¿Cómo se va a fortalecer? ¿Cómo va a fortalecer su fe? Alabando al Rey de la Gloria, dando gloria, Señor, gracias, porque independientemente de las circunstancias que estén sucediendo a mi alrededor, independientemente de que en los medios de comunicación digan que hay crisis económica, yo no dependo de ello, yo dependo, me fortalezco en fe, dándote toda la gloria a ti, mi Rey, porque tú eres mi suplidor, mi prosperador, tú eres mi sanador. No importa lo que la ciencia médica diga, la última palabra para mí es tu palabra, tu pacto de bendición que lo diste para mí. ¿Está entendiendo? Póngase, pídele gracias al Señor. Damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, porque ese pacto es mío. Gracias, Señor. Busco primeramente tu reino y todo lo demás me es añadido. Solo por ese pacto, Señor, por ese pacto que hiciste con mi padre Abraham. Yo vengo de ese linaje, yo soy de esa descendencia. En el nombre de Jesús, todas las naciones le prometiste que ibas a ser benditas, y esa bendición representaba abundancia, Señor, en todas las cosas, en salud, en bienestar, paz, prosperidad económica, larga vida en esta tierra, que mi descendencia, mis hijos también iban a verlo, Señor. Y yo retransmito eso de ese pacto de bendición. La abundancia la retransmito y la desato sobre mi descendencia, mis hijos, mis nietos, bisnietos y todo lo que vengan a través de mi Señor, en el nombre de Jesús. La bendición me pertenece, Padre. La salud me pertenece. La prosperidad me pertenece, Padre. Yo no ando por lo que dicen los medios de comunicación, ni por la ciencia médica, no dependo de ello. Yo dependo de tu palabra, Señor. Si tú dices una palabra que ibas a bendecir a nuestro padre Abraham y a su descendencia, yo creo en esa palabra, Señor. La tomo, porque es un pacto que tú hiciste para mí. Es un pacto de abundancia, de bendición que tú hiciste y cortaste para mí, y que tú mostraste a mi padre Abraham a través de corderos derramando esa sangre, que representaban a mi Señor Jesucristo, que iba a morir por mí, que iba a derramar su sangre, confirmando el pacto que tú hiciste con Abraham, Señor. Ese pacto de abundancia, yo declaro largura de años y de días en el nombre de Jesús, y que yo mire de esta tierra en buena vejez, después de que cumpla mis 120 años, entonces miré de esta tierra, Señor, saciado de larga vida, de vida abundante. Yo declaro en el nombre de Jesús que soy heredero. Esa herencia me pertenece, la tierra me pertenece, porque soy heredero del mundo. Es mío, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, me fortalezco en fe y actúo en esperanza contra esperanza, que no dependen mis circunstancias actuales para creer en ese pacto. No depende cómo se vea mi cuerpo o cómo sienta. No dependo de mis ojos naturales, de lo que ven mis ojos. Yo dependo, Señor, de que tú diste una palabra, que sería bendita la descendencia de Abraham, que soy bendito porque soy esa descendencia. Yo dependo de esa palabra de bendición. La tomo en esta mañana, la recibo en esta mañana. Es para mí, y declaro la manifestación que comienza en este 2015, y hasta que cumpla 120 años veré la manifestación de ese pacto, Señor. Busco primeramente tu reino y tú engrandeces mi nombre
que sea un nombre de renombre, para que la gente diga, así como hablaba en la época de José, que tú estabas con José, y así el mundo diga que tú estás conmigo y mi descendencia. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias porque juraste que no ibas a fallar en ese pacto. Y si tú no ibas a fallar, si juraste por ti mismo, significa que lo cumplirás y lo veré manifiesto en mi vida y en todas las cosas que yo haga en esta tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.